Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto enorme en saludarlos y poder estar con ustedes a través de esta línea de transmisión que sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Pues bien, en su nombre y para su honra y su gloria, pues vamos a iniciar la reflexión del estudio de esta mañana acerca del tema que se inició la semana pasada. La semana pasada, con la ayuda de nuestro Dios, se inició el tema de la vida del Señor Jesucristo a la luz de los evangelios. De ahí el título que ustedes habrán visto en sus pantallas, que dice Jesús en los evangelios. Curiosamente, la palabra evangelio es un término de origen griego. Está compuesto de dos partes, ¿verdad? Una parte de ella se refiere a esta expresión, eu, que significa bueno o buena. Vamos a escribir buena. Y la otra parte que tenemos es ángelo, ¿verdad? Que es mensaje. De ahí que si unimos este término con este otro, nos resulta la palabra evangelio, que como todos sabemos quiere decir buen mensaje, buena noticia, buen anuncio. Eso es lo que significa este término. En la Biblia tenemos 4 evangelios, como ya lo vimos la semana pasada, que nos narran la vida y obra de nuestro Señor y Salvador. Como todos sabemos, pero bueno, vamos a recordarlo, ¿verdad? Tenemos el Evangelio según San Mateo, San Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 3, como se lo señalamos anteriormente, Mateo, Marcos y Lucas, son los llamados evangelios sinópticos. Y el cuarto evangelio, el de Juan, se le ha llamado el evangelio teológico. Cada escritor, ¿verdad?, tiene su estilo al momento de redactar su texto. También cada uno de los autores tiene su propósito, su fin, el objetivo al escribir. En síntesis, podemos decir que Mateo escribe para una audiencia judía o unos lectores judíos. Marcos para gentiles romanos. Lucas para un grupo más amplio de lectores, incluyendo los gentiles, que son griegos y romanos. Y Juan, él escribe para un público, vamos a decirlo así, en general, para todos los creyentes en Jesucristo. Bien, el estudio de la vida de Jesús, como lo señalamos también anteriormente, se hará de una manera armónica. Es como si se presentara la biografía, la vida de nuestro Salvador, y 4 focos, 4 luminarias estuvieran tomándolo a él y analizando su biografía en conjunto en los 4 textos de forma simultánea. Bien, ¿cómo escribieron los autores sus textos? Es interesante observar la manera como inician su escrito, cómo lo consideraron pertinente empezar a redactarlo. Vamos a iniciar con el Evangelio de Marcos, cómo este autor inicia su texto, su libro, y su manera característica de presentarnos su obra. Marcos, como se dijo también, se cree que es o que fue el primer evangelio en escribirse. Para ello les invito a que tengan sus Biblias listas en Marcos capítulo 1, versículo 1, que nos dice de la siguiente manera. Dice así: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, el texto inicia diciendo principio del evangelio. Y este sería un buen título para su escrito. El relato histórico, ¿verdad?, tiene como principio esta presentación, pero inmediatamente después nos va a hablar acerca de Juan el Bautista. Va a abordar el ministerio que tuvo Juan el Bautista aquí en la tierra. Pero volvamos con lo que dice el versículo primero. Principio del evangelio de Jesucristo. Jesucristo. Bueno, entonces tenemos la palabra
Jesús, por una parte, y la palabra Cristo, el otro componente. Jesús es una palabra que viene de un término hebreo que es Yoshua o Yeshua, que significa, ¿verdad? Que significa el Señor es salvación. El Señor es salvación. El Señor es salvación. Y por otro lado tenemos la palabra Cristo. Cristo, esta sí viene del idioma griego, que significa ungido. A Jesús le decían el Mesías, o se le conoce como el Mesías prometido. Bueno, pues Mesías es una palabra de la lengua judía que también significa ungido. De manera que tenemos estas dos expresiones con el mismo significado. Jesús es el nombre humano del Señor. Cristo indica su posición como gobernante del venidero reino de Dios. Pero bueno, también Marcos habla de Jesús, de Jesucristo, principio del Evangelio de Jesucristo, diciendo Hijo de Dios. Ahí nos menciona, ¿verdad?, una forma, radica su posición como una afirmación de la divinidad de Jesús. Divinidad de Jesús. Bueno, así tenemos este cuadro a grandes rasgos de estos significados de estas palabras. Bien, vamos ahora Marcos capítulo 1 del 1 al 3 constituye la introducción de este evangelio. Consiste en un encabezamiento y en el versículo primero y dos citas de las profecías del Antiguo Testamento que las encontramos en los versículos 2 y 3, que dicen, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Cosa interesante es que, aunque dice ahí que Isaías, la profecía de Isaías, empieza más bien con una cita de Malaquías y posteriormente nos va a dar la cita del profeta mesiánico, del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La relación entre estas dos partes es que es el Evangelio de Jesucristo y constituye el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La vida del Señor Jesucristo fue un cumplir de todo el anuncio profético. Los versículos 2 y 3 nos describen al mensajero, al enviado que va a hablar de que ya está en la tierra el Hijo de Dios. Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje de Juan el Bautista. Y en estos versos tenemos en forma embrionaria todo el Evangelio. Marcos inicia su relato con el ministerio de Juan el Bautista, como ya lo señalamos. Va a tratar directamente de ello. Menciona la predicación del Bautista, ¿verdad? Y menciona como referencia a Malaquías 3.1 e Isaías 40, versículo 3. Bien, todos los evangelios hablan del ministerio de Juan, como lo señalamos la semana pasada, pero todos ellos citando a Isaías el profeta. Esto es con respecto a el evangelio de Marcos. Pasemos ahora con el siguiente evangelista, con el siguiente escritor, que es Lucas. Empieza con algo muy particular. Su libro lo inicia con una dedicatoria. Y dice así como su título de este primer capítulo, dedicatoria a Teófilo. Lo dedica a un hombre, a una persona que lleva el nombre de Teófilo. Aunque es curioso
que este Teófilo, para algunos que han estudiado ese aspecto, tiene algunas características especiales. Por ejemplo, que Teófilo es un seudónimo hablando de todos los creyentes en Jesucristo, pero utiliza la palabra Teófilo, ya que Teófilo significa amante de Dios, el que ama a Dios. Por otra parte, está la idea de que Teófilo en verdad es una persona con ese nombre, así llamada, y al cual le dedica su evangelio. Bien, entonces en Lucas 1, del 1 al 4, señala lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Dice el escritor que muchos han tratado de poner, ¿verdad?, las cosas en su lugar, de dar orientación de estas cosas que se consideran muy ciertas. Bueno, y con la palabra muchos reconoce que otras personas ya han escrito sobre la vida de Jesús, solamente que estas fuentes pudieron perderse tiempo atrás, solamente prevalecieron los evangelios inspirados, como ya los hemos mencionado: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, el doctor Lucas tiene sus fuentes de información, tiene quien le narre, quien le explique lo que son todas estas cosas. Y posiblemente, ¿verdad?, una de sus fuentes fue Mateo o Marcos, o pudieron haber sido ambos. Se cree que también conoció a Felipe el diácono y que también lo utilizó como otra de sus fuentes. Posiblemente consultó con el apóstol Juan, y también una de sus fuentes de información fue una mujer llamada Juana, la esposa del intendente de Herodes. Con todos ellos se informó, ¿verdad? Todos ellos indagó, conoció a testigos oculares de ciertos sucesos de la vida de Cristo. Es posible que algunos de esos testimonios hayan sido orales, pero lo que sí tuvo mucho cuidado Lucas al recabar la información es que esta fuera cierta, que tuviera mucho grado de confiabilidad. Lucas se propuso narrar con autoridad el ministerio de Cristo, siguiendo un orden lógico, aunque no siempre cronológico, pero buscó que las cosas estuvieran en orden. Y el Evangelio es el resultado de una investigación minuciosa, de una investigación metódica. Siguió las pistas con mucho cuidado. Esto es con respecto a Lucas. En cuanto a Juan, en el capítulo 1, si nos vamos al otro evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. Ahí tenemos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, y el escritor redacta su trabajo en otra forma. Él dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y de ahí su narrativa la enfoca, la encamina a señalarnos acerca del ministerio de Juan. Pero es interesante lo que menciona en estos primeros versículos, en estos primeros 5 versículos del primer capítulo. Menciona a Jesús como el Verbo, la palabra, la idea, y que era con Dios, y Jesús en el principio era con Dios. Dice en el siguiente versículo: todo por Él
por el Verbo, por Jesús, fue hecho. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en ese Verbo, en Jesús, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Yo creo que esto lo señaló el evangelista Juan, inspirado en las palabras de Jesús cuando señaló: yo soy la luz del mundo. Bueno, ¿qué tenemos o qué debemos entender por luz? Luz desde un punto de vista físico y luz desde un punto de vista moral, espiritual. Desde un punto de vista físico, todos lo sabemos, es algo que nos ilumina, es algo que nos alumbra, que permite que se pueda ver en la oscuridad. A mayor luz, la oscuridad desaparece. En el aspecto moral tiene un significado especial. En el aspecto moral espiritual. Luz se refiere a la verdad bíblica, a lo que es lo de Dios. También se refiere a características de santidad o pureza. Cosa contraria, por ahí dice en el versículo 5, tinieblas, que en el aspecto bíblico significan error o falsedad. Hacen alusión al pecado o a la maldad. Y esto tiene relación con Satanás. Y dice el escritor, no podían prevalecer ante las tinieblas, no podían prevalecer ante la presencia de la luz. Los poderes de las tinieblas son vencidos por la persona y obra del Hijo de la luz a través de su muerte en la cruz. Juan habla de esta manera, y como ya lo señalé, posiblemente habiendo escuchado al Señor Jesucristo señalando: yo soy la luz del mundo. En esos yo soy que el Señor expresó. Bien, esto es con respecto a Juan. Llevamos la parte de Marcos, Lucas y Juan. Pero vamos ahora con Mateo, que es el primer evangelio que está en nuestras escrituras, aunque como se dice, no fue el primero en ser escrito. Mateo, especialmente de los versículos 1 hasta el 17. Por razones de tiempo, no daremos lectura a todo este pasaje, es extenso, pero podemos decir que inicia su evangelio con un detalle que era muy particular entre el pueblo judío. ¿Cuál es ese detalle? Entre la nación judía era usual, al hablar de un personaje, hacer referencia a sus ascendientes, lo que se conoce como la genealogía. Mateo, ¿verdad?, primeramente, al referirse a Jesús, lo hace aludiendo a los orígenes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a sus ancestros. Por eso allá en el versículo primero dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David es un título, es una expresión que señala que es el título mesiánico que se le da al Señor en los evangelios sinópticos. Hijo de Abraham, nombre de un ancestro anterior, muy anterior al Señor Jesucristo. Generalmente, en las genealogías no se incluían los nombres de mujeres, solamente los varones, la familia a la que pertenecían, a la tribu de la cual formaban parte. Pero Mateo hace una excepción. Mateo, en su escrito, nos presenta en esa genealogía el nombre de 5 mujeres que fueron antepasadas de nuestro Señor y Salvador. ¿Quiénes son ellas? Las señala en la genealogía. Tamar, una mujer cananita. Por otro lado, Rahab, una mujer gentil, que por cierto, ¿verdad?, tenía un oficio pues un tanto difícil, ¿verdad? Por otro lado tenemos a Ruth, una mujer moabita. Después tenemos a Betsabé. Y por último encontramos a María. Mateo enfoca a estas mujeres.
El Espíritu Santo enfoca a estas mujeres como queriendo dar a entender que Dios no excluye, que Dios no margina, que Dios no discrimina, como algunos creen, a las mujeres, sino que les da su lugar y su momento especial. Cada una de estas mujeres es una lección sobre la manera en la que obra la gracia de nuestro Dios. Bien, la genealogía que presenta Mateo parte del pasado al presente de los tiempos del escritor. Si ustedes se observan en sus Biblias, empieza con Abraham. En el versículo 2 dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y de ahí se viene, de ahí se viene, de ahí se viene, hasta llegar a José. Bueno, este escritor parte del pasado al presente de los tiempos del escritor mismo. Muy bien, muestra el escritor, Mateo, el linaje real de Jesucristo a través de José, como dice en el capítulo 1, versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Sabemos que José fue el padre, como se le dice a veces, putativo del Señor. Bien, Lucas, vamos a regresar un poquito con Lucas, especialmente en la genealogía. En el capítulo 3, versículos 23 al 38. De nuevo, no los vamos a leer por cuestión de tiempo. Pero ahí tenemos del 23 al 38 la genealogía de Jesús. Y Lucas no menciona mujeres. Y parte del presente del escritor al pasado. Todo sucedió esto en el cumplimiento del tiempo. Lo que muchos escritores en los originales de estos escritos aparece la palabra kairos. Todo sucedió en el kairos de Dios, en el kairos del Señor Jesucristo, es decir, en el tiempo que Dios tenía determinado para que sus decretos se cumplan, se lleguen a cumplir. Bien, cuando las condiciones para el advenimiento del Salvador estaban exactas, estaban en su lugar, nuestro Señor llegó a este mundo a salvarlo, a redimirlo, para bendición de todos y cada uno de nosotros, los que aceptemos su llamado, los que lo aceptemos como nuestro único y suficiente Salvador. Que Dios les bendiga, hermanos.